La nefasta incidencia de Raúl Sendic sobre la aviación comercial uruguaya en general y sobre Pluna en particular. Nosotros no precisábamos el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio para saber quién es el actual vicepresidente de la República. Pero repasemos especialmente, para quienes nos ven en el exterior del Uruguay, lo que ha determinado este organismo referencial dentro de la fuerza política que gobierna nuestro país sobre los gastos excesivos con la tarjeta de crédito corporativa de ANCAP, la petrolera uruguaya de la que Sendic fue presidente durante varios años, y el lapso en el cual originara un déficit de más de 800 millones de dólares y que como premio le significó llegar al cargo actual. El Tribunal de Conducta Política, reitero, del Frente Amplio, o sea, de la propia fuerza de Sendic, habla de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Sigue diciendo que del incumplimiento reiterado de normas de control. Habla del papelón de la explicación de compras en supermercados en las que dijo primero que mandó a comprar y luego dijo que fue él quien compró. Entonces el tribunal dice que cualquiera sea la verdad, ha quedado clara una crasa irregularidad en el uso de la tarjeta. Y por último, este contundente remate, presten atención. Desde el punto de vista ético, la cuantía de una malversación y el grado de enriquecimiento tienen importancia solo relativa. Un enriquecimiento indebido de monto poco importante es también una violación de principios que deben considerarse fundamentales. Sendic ha dado sobre sus compras cuestionadas explicaciones públicas que no son una versión veraz y coherente de los hechos. Esto es lo que dice el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la fuerza política que gobierna el país y a la que pertenece Raúl Sendic. Cuando presentamos nuestro libro Pluna, el riesgo de volar alto, editado por Sudamericana ya en mayo de 2014, dijimos que debíamos esperar que se fuesen confirmando los hechos que nosotros habíamos incluido en nuestro relato, producto de nuestra investigación. Y en diferentes partes del libro dijimos, por ejemplo, que durante la presidencia de Sendic en ANCAP, el entonces vicepresidente de IATA, Patricio Sepúlveda, el chileno, tuvo que tomarse un avión y llegar a Montevideo para exigirle al posteriormente procesado ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que definitivamente accionase para quitar del precio del combustible para la aviación el impuesto denominado IMESI que aplicaba Uruguay para el JA1. Uruguay y Bolivia eran los únicos países de toda América Latina que aplicaban un impuesto sobre el combustible de aviación. Por acuerdo internacional, ese insumo debe venderse exento de toda carga impositiva. Sendic estuvo varios años diciendo que lo había quitado, cuando no lo había hecho. Ese cargo le significó a Pluna, que era la aerolínea que cargaba la mayor parte del combustible en Uruguay, pérdidas millonarias. Aparte compitiendo con aerolíneas argentinas en el 70% de sus rutas, que Aerolíneas Argentinas tenía un 40% de subsidio de parte del gobierno kirchnerista. Cuando el 26 de junio de 2012, 11 días después de la salida del EDGA y del control de Pluna, según consta en actas del directorio de la empresa de ese día, se le solicitó a Sendic, invocando la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas, la devolución de los cheques que restaba cobrarse por los pagos diferidos efectuados por el suministro de combustible de ANCAP a Pluna, ofreciendo a cambio la garantía de Pluna ente autónomo, o sea, la parte pública de la parte estatal de Pluna, una garantía sobre el monto del saldo. Sendic declaró públicamente que no los devolvería y que los presentaría ante el juzgado como comprobación de una estafa. Lo hizo, y estafa fue uno de los cargos que se le imputaron a Campiani y sus socios. Por último, Sendic fue quien gestionó ante Campiani, una mañana de agosto de 2008, la confirmación de la salida de un charter de Pluna a Caracas
porque el senador Mujica debía viajar sí o sí ese día a Caracas. Fue además quien garantizó el pago de dicho servicio. Ese vuelo, nosotros lo contamos en el libro, lo denominamos el charter del Pato Celeste, ya que fue ese personaje quien lo reservó para que supuestamente viajase una delegación de exfutbolistas que iban a jugar un match benéfico a Venezuela, supuestamente invitados por el entonces presidente Hugo Chávez. Ese viaje se produjo exactamente un año después de aquel famoso hecho de las valijas de Antonini Wilson en Ezeiza. La pregunta es, ¿a qué fue Mujica en ese viaje acompañado por Eduardo Bonomi, por Enrique Pintado y por el propio Raúl Sendic? ¿Por qué causa esa delegación no pasó ni por aduana ni por inmigraciones en Maiquetía ni a la ida ni a la vuelta? ¿Por qué, si el interesado en viajar era Mujica, garantizó el pago Sendic y la cuenta la terminó pagando Tenfield con un cheque firmado por Nelson Gutiérrez entregado por Gustavo Torena a Campiani, o sea, por el Pato Celeste a Campiani? Estas son solamente algunas de las incidencias nefastas de Sendic sobre la aviación uruguaya en general y sobre Pluna en particular, que mucho daño han hecho, evidentemente.